Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Eser. Estamos muy contentas de poder estar aquí en otro episodio. Este episodio va a ser muy hermoso. La verdad que estamos muy agradecidas por tener una invitada nueva. Esta vez estamos muy contentas. Entonces esperen bendición a través de este video. Sí, pues queremos darle la bienvenida a Claudia. Le damos muchas gracias por su tiempo. Ella es Claudia Bazán, pero bautista de Casada, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces ella está el día de hoy dispuesta a compartirnos su historia y sabemos que va a ser de bendición para ti. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que muy probablemente es difícil de tratar, y pues sabemos que todos los duelos tienen una parte difícil, ¿no? Pero considero que este tema es uno especialmente difícil porque no es un tema que escuchemos muy comúnmente. Generalmente llegamos a escuchar de los bebés arcoíris, pero casi no escuchamos nada de qué pasó antes de ese bebé arcoíris. El bebé arcoíris es aquel que llega después de un proceso de aborto. Entonces, este es el episodio del día de hoy. Vamos a hablar acerca de este proceso. ¿Qué sucede antes de que llegue un bebé arcoíris? Así es. Entonces, pues Claudia, muchas gracias por abrir tu corazón y que hayas puesto en manos de Dios este proceso, porque algo que nos gusta recalcar es de que todos esos procesos están vividos de la mano de Dios. Así es. Siempre buscamos que las personas que nos compartan sepan que el que lo sacó, el que ha estado en ese medio de ese desierto, esa tempestad ha sido Dios, Así es. tomando su mano. Entonces, pues primero nos gustaría que te presentaras, que nos cuentes un poquito de ti, tu matrimonio, un poquito más para conocerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sabemos que Dios ya tenía este tiempo planeado. Bueno, pues sí, mi nombre es Claudia Bazán, pero soy bautista de Casada. Somos una familia de 4, mi esposo Armando, yo, nuestro hijo mayor Armando Junior, y nuestra pequeñita de 10 años, Andrea Natalia. Mi hijo mayor casi cumple 19 años. Entonces ahí se llevan casi 9 años los dos. Y y ahí es la historia de las pérdidas de 4 embarazos entre mi hijo mayor, Armando, y mi hija chiquita. Ok, wow, 4 pérdidas. Bueno, uno pensaría, si a ustedes están pasando por una de estas situaciones, a veces pensamos con una situación, nada más una, decimos, no, esto no puedo, ¿no? Me gustaría empezar a hacerte una pregunta acerca de ese proceso, porque nos cuentas que son 4. Sí. Y me gustaría poder empezar en cómo fue el primero, qué pasó con esa primer pérdida, con ese duelo que inició, y podemos iniciar de ahí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo enfrentaste? Mira, cuando fue la primer pérdida, mi hijo mayor tenía 1 año 3 meses. Para que mi hijo mayor llegara, bueno, nosotros ya teníamos 3 años casados, y esos 3 años casados tomé anticonceptivos, porque uno nunca piensa que va a perder hijos, ¿verdad? Que va a perder embarazos. Uno piensa, me voy a casar, voy a tener tantos hijos. Sí. Planea. Y bueno, no quedaba embarazada de mi hijo mayor, no quedaba embarazada, me invitan a un shower y venía el versículo bíblico por este hijo oraba. Y entonces leí la historia de Ana. Oré así por mi hijo mayor, como Ana le pidió a Dios por Samuel. Al mes ya está embarazada mi hijo mayor. Wow. Wow. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Sí. Armando como su papá, igualito a su papá. Nació igualito de la cara de su papá. Y él tenía 1 año 3 meses, mi hijo mayor. Y entonces pude decir, por este hijo oraba. Y hasta la fecha lo sigo diciendo. Y Dios me dio lo que le pedí. Y yo tenía puesto el DIU, un método anticonceptivo, y quedé embarazada porque el DIU se fue para arriba. Entonces, mi hijo mayor estaba chiquito, tenía 1 año 3 meses.
fue de alto riesgo porque el doctor me dijo, salía el DIU en el ultrasonido, me decía que tenía que estar en reposo absoluto porque el DIU iba a perforar la bolsa y me hablaba de los riesgos de infecciones. Entonces él como médico nos sugirió el aborto. Pues no queríamos abortar, porque decía que pues tanto el bebé como yo nos íbamos a morir, porque por el DIU que estaba ahí. Entonces lo dejamos en las manos de Dios, que él decidiera, pero como no me podía mover y mi hijo estaba chiquito aún, yo empecé a orar y le pedí a Dios que él se llevara a mi bebé que estaba en mi vientre, porque con él en el cielo iba a estar mejor que en ningún otro lugar, ¿verdad? Así pensaba yo. Pero mi hijo, Armando, nadie lo iba a cuidar como yo, que soy su mamá. Nadie, ni su abuelita, nadie lo iba a poder cuidar como yo, que soy su mamá. Así es. Mi mamá falleció cuando yo tenía 20 años. Y yo pensaba en mi hijo 1 año, 3 meses. Entonces yo le pedí a Dios que él tomara a nuestro bebé. Y el doctor me decía que tenía que abortar porque a los 3 meses el bebé se enlaza más con el cuerpo de la mamá, entonces corre más riesgos. Como yo ya había parido un hijo, parto natural, pues ya conocía los dolores de parto y empezaba a sentir dolores de parto. Entonces yo decidí que cada vez que sintiera eso iba a alabar a Dios. Wow. Y así fue. Y perdimos al bebé. Fue un poco delicado porque recuerdo que pues me llevaron de emergencia al hospital, me llevaron cargando, fue de madrugada. em, Escuchaba los tacones de la doctora correr desesperada de un lado a otro y decir que estaba perdiendo mucha sangre. Yo tenía mucho frío y ya cuando desperté, pues ya había pasado todo, pero cuando recién llegué al hospital y como trabajamos ahí un tiempo, mi esposo y yo, los enfermeros, todos nos conocían. Y cuando llegó la doctora, tomó el bebé en la palma de su mano. Y yo vi eso. Y como el cuerpecito tenía mucha agua todavía, o sea, porque tenemos agua en nuestro cuerpo, yo quería recuperarlo, pero no sé, lo mandan a patología, no se puede recuperar porque es mucho porcentaje de agua todavía. Y ya como a los 2 días va mi hijo chiquito al hospital, lo dejan entrar y él estaba enojado conmigo, entró de bracitos cruzados, derechito, no me volteaba a ver. Y yo le hablaba, le decimos Army, y estaba así volteado. Pero llega la enfermera y me quita el catéter y él vela así, se le deja ir a manazos, no, defendiéndome, porque no sabía lo que. Ya nos vamos a la casa, salimos por una puerta de atrás, no quería salir yo por enfrente, que me vieran, porque entonces ya estaba yo entendiendo lo que había pasado. Porque el primer día dije, voy a estar bien, ya voy a regresar a casa con mi hijo, voy a estar bien. Regreso a casa y me acuesto con mi hijo y él dormido, y me decía, mamá mía, y se le salían las lagrimitas. Fueron 3 días que yo no estuve en casa, yo no sé cómo estuvo mi hijo, y y de ahí empezó un dolor muy grande en mí, porque dije, mi hijo estuvo 3 días sin mí, me extrañó, y después dije, mi otro hijo, Señor, por mucho tiempo decía, Padre, dale un besito a nuestro bebé, hasta que pude sanar eso, porque sí hay un momento en que se sana, muchos años después, te voy a decir, muchos años después.
y me empecé a sentir culpable de haberle pedido a Dios que se llevara a nuestro hijo. Le pusimos por nombre Ian Isaac. Mm. Le pusimos Ian porque quiere decir Juan, Ujú. y como somos bautistas, decimos Juan Bautista. Y le pusimos Isaac porque nos causó mucha risa, pero después esas risas fueron un duelo. Mm. Hicimos un cuadro de una foto del ultrasonido y pusimos el salmo, mi embrión vieron tus ojos. Y verlo me causaba mucho dolor porque me sentía culpable de haberle pedido a Dios que se llevara a nuestro bebé. Y así fue mucho tiempo. Mi esposo después me decía, quiero que te embaraces rápido para que tengamos otro hijo, están seguiditos, pero como había pasado por un legrado delicado, pues tenía que esperar 1 año para que mi cuerpo se recuperara. Me gustaría, antes de que continúes, ahorita que hablas de culpa, porque creo que muchas personas que tienen un aborto a veces llegan a sentir esa culpa de pude haber hecho algo, que hice mal, que pude haber cambiado. Y estamos aquí para decirte que esa culpa, Dios no culpa. Dios no es un Dios de culpa. Dios no es un Dios de que, ay, tú hiciste esto. No, Dios es un Dios de perdón, de liberación, de sanidad completa. Entonces, si tú estás pasando por este proceso, te queremos compartir que el Dios que está contigo es un Dios que estuvo con Claudia y le ha dado sanidad, tranquilidad. Y queremos que también tú lo sientas, porque no, la culpa lo único que hace es el enemigo actuando en tu vida. La culpa no viene de Dios y todos sabemos que obra para bien para los que amamos a Dios. Amén. Entonces, esa culpa, échala fuera en nombre de Cristo Jesús, porque es el enemigo queriendo actuar sobre tu vida. Claro, hablando de el aborto en el sentido de cuando hay una situación de salud, no una situación de riesgo. Claro. No hablando del aborto cuando yo decido que no quiero tener este bebé, que no quiero que tenga vida, porque Así recordemos es. que el dador de vida es Dios. Así O es. sea, tu oración fue reconociendo que Dios es el dador de vida. Así es. Diciendo, Señor, yo pongo delante de ti Así esto es. que, o sea, mi hijo se quedaría en la tierra solo. Yo sé que tú lo cuidarías y que nadie lo cuidaría mejor que tú, pero terrenalmente se quedaría solo, se quedaría sin su madre, ¿no? Así es. Y yo pongo delante de ti, a ti es a quien te corresponde. Así Tú es. decides si mi hijo vive o mi hijo muere, ¿no? Así es. Al final mi hijo murió dentro de mi vientre y pues lo tienen que sacar porque si no se genera una infección, se genera otro problema de salud para Sí. mí como madre, ¿no? Entonces, Así es. es tan hermoso ver ahora a través de los años, obviamente en ese momento no, pero a través de los años como decir, wow, Señor, aún mis palabras tú las guías, ¿no? O sea, cuando conozco la Biblia, cuando conozco a Dios, cuando tengo una relación con Él, aún en esos momentos de crisis, de dolor, tú guías mis palabras, ¿no? Y que te ayudan a avanzar en ese proceso de culpa, ¿no? De ir sanando. Y antes de que continúes ahorita que mencionabas, Carla, lo del que cuando alguien decide tener un aborto, si tú eres una de esas personas que tú decidiste en algún punto de tu vida tener un aborto y ahora estás buscando de Cristo, estás buscando ese perdón, Dios te lo otorga. Dios te lo otorga. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, eres limpia. Esa culpa que porque tú decidiste, no fue algo que fue natural, no fue algo que tú lo hayas llevado porque querías, sino que tomaste la decisión y ahora estás buscando activamente a Cristo, que sepas que eres libre, que Dios te está dando sanidad y te vas a dar, y porque se tiene que pasar ese proceso de, de aceptar que fue una decisión. Pero cuando tú tomas la decisión de tomar a Cristo, Dios te ve como ya estás limpia, eres completamente restaurada. Entonces salió en mi corazón decir esto porque puede ser que tú hayas tomado esa decisión y dices, ay, pero es que yo tomé la decisión. En este momento te digo que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él va a traer sanidad. Lo va a hacer porque Él es un Dios fiel. Y todo, de nuevo, todo lo usa para bien. Así es. Entonces quería recalcar eso porque sí es importante que también lo sepan. Sí, claro. Entonces, si queremos, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, bueno, ahorita nos contaste la primera experiencia, ¿no? En relación al aborto, pero yo sé que hubo 3 más.
Sí. Pero me gustaría saber, digo, ya habías experimentado la parte de ser mamá, ¿no? Con Ujú. Army. ¿Cómo cambió después del primer aborto y luego el segundo y los consecutivos? ¿Cómo cambió tu perspectiva de Dios como creyente? O sea, ¿cuál fue la faceta de Dios que conociste en medio de esa situación de duelo? En ese momento, mi fe fue afectada. Mi fe fue muy golpeada, tambaleada, porque yo sentía que el Señor no había escuchado mi oración, porque fue una pérdida tras otra. Después pasaron 4 o 5 años que no podía yo concebir. Mm. Y sí me dolía, pero en ese tiempo estuve dentro de lo que cabe, más tranquila a cuando volví a perder, volví a perder, volví a perder, porque es más doloroso. Yo puedo ver la mano de Dios hasta después de todo el dolor, porque en ese momento yo solo sentía el dolor, solo sentía la pérdida, el sufrimiento. Me sentía que me faltaba, hasta le pedía perdón a mi esposo, Sí. de lo mal que me sentía, que no podía dar más, otro hijo. Había personas que me decían, ya tienes uno. Sí, sí tengo, pero pasar por las pérdidas es muy doloroso. Yo llegué a un momento en que le decía a Dios, prefiero no concebir, a concebir y perderlos, porque eso es lo que más me dolía. Después de la primer pérdida pasaron 4 o 5 años. Cuando volví tuve un embarazo embriónico después. Eh, la bolsa se llenó de agua Ok. y pasé por otro legrado. Y ahí pues médicamente me fue muy mal, me puse muy mal después de ese proceso del legrado. Eh, Como con mucha ilusión le dijimos a nuestro hijo que estaba embarazada. Sí. Después, como él estaba muy pequeño, le dijimos que el doctor se había equivocado. No queríamos decirle. Ajá, le dijimos que el doctor se había equivocado y así lo dejamos. Y duele ver que tu prima, que otro bebé, otro bebé, otro bebé, y, y yo no. Sí. Duele. Mi hijo, las amistades de la iglesia, todos tenían tres niños, todos tenían 3 niños. Y me decían, hay gente ¿y cuándo el otro? Sí, que no saben nada. Ajá, Sin saberlo. y ya, ajá, y mi hijo por 5 años todas las noches oró a Dios por un arma. Todas las noches. Cuando lo llevaba a acostar, oraba, a veces lloraba por un hermanito, porque él veía que estaba solito. Oh. Y él pedía por un hermano. Y su fe fue fortalecida, aunque fueron momentos de dolor. Después, cuando vino su hermanita, bueno, no me voy a adelantar, pero la segunda pérdida fue así, fue un embarazo embriónico, pero ese legrado me afectó mucho físicamente, me lastimó mucho. Pasó el tiempo, eh, empecé a tomar cosas naturales, porque yo tengo hipotiroidismo. Y test, vitaminas, alimentación, y y quedó embarazada. Y fue bien curioso porque vi que una prima hizo su baby shower de una niña y yo sentí una ilusión y dije, ay, estaré. Ujú. Y sí, Ahí está. y luego pensé, ¿será una niña? Porque lo sentí cuando vi el shower de mi prima. Ujú. Y si vi a una muchacha de la iglesia, una señora joven embarazada que fue varoncito, no sentí igual. Ujú. Y dije, es una niña. Pero también lo perdí. Lo perdí a las 5 semanas, también en la casa. Eh, en ese tiempo vivíamos en Ensenada y todas mis amigas que
Dios es tan grande y te muestra su amor. Yo no les dije nada, simplemente llegaba una, me lavaba la ropa, me hacía comer, llegaba otra, me limpiaba la casa. Una amiguita hermosa, eh, tiene 3 hijos y ella siempre me dijo, vas a tener tu niña. Llegaba temprano, se llevaba a darme a la escuela, lo recogía, se lo llevaba, hacía la tarea, le daba de comer, hasta su hermano le ayudó a cuidar, hasta su mamá ahí involucrada cuidándome a Army. Pero a la semana mi hijo no aguantó y dijo, quiero ir con mi mamá. Mi niño siempre chiquito, siempre fue responsable, siempre me cuidó. Mi papá le hablaba, todavía vivía mi papá y le decía, cuida a tu mamá. Sí, tata, yo le traigo su Biblia y su agua. Sí, sí. Siempre mi suegra estuvo al pendiente, Dios siempre puso personas, ella me cuidaba también, mis hermanas. Y estas hermosas mujeres de Dios que Dios movió su corazón, una iba un día, otra otro, me llenaban el refri de comida preparada, bien hermoso. Cuando perdí el embarazo, una de ellas y su esposo estaban en la casa, ellos iban y se llevaban a Army al cine, lo llevaban a comer. Este, fue Dios moviéndose en ellos, en el corazón de ellos. Y en esa ocasión quedó en mi mano el embrioncito. Era un camaroncito. Y eso fue sumamente traumático, difícil, muy difícil. Mi hijo, yo le decía que me sentía mal, por eso no me podía levantar, no le quisimos decir. Ese día que lo perdí, me quise levantar a caminar, fue como si estuviera ida, como un shock. Pues ya no estoy en base. Ya, me levanto, hago aquí. Siéntate, Claudia. Yo quería hacer cosas, ya no estoy. Fue algo Que te los rompió. sí, hasta que me llevaron con una doctora, que era la doctora de mi amiga, me explicó médicamente. No fue necesario un legrado, sí me dio medicamento porque tenía 5 semanas. Y ese fue la pérdida que más me dolió de todas, porque ya habían pasado años que yo no concebía y ahí fue donde mi fe fue muy afectada. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué preferiría no haberme embarazado? Y una niña, porque ya tenía a mi primogénito, a mi varón, porque yo deseaba que el primero fuera varón. Y el enfrentarme a la realidad de volví a perder otro embarazo, fue donde más lloré, donde más me deprimí. Fue una tristeza muy grande. Y no poder, no poder sacarlo porque no quería que mi hijo me viera, porque queríamos guardar su corazón de eso. Pero él obviamente se daba cuenta que algo estaba pasando, o sea, como que a estos amigos él les dice tíos, como que mi tío Marco y mi tía Nena me llevan, como que mi tía Irene me recoge, mi tío José Jorge, mi tía Mari, como que, o sea, ellos estuvieron, mi tía Jackie, mi tío Yuyu, como que vienen y están aquí con mi mamá orando, mi tita, todo un movimiento. Claro. Como que llegan, lavan la ropa, que se ponen a hacer la tarea. ¿Por qué tanta gente en la casa? Y todo eso vio mi hijo, mi esposo. A él siempre yo lo vi como más completo. Pero yo sé que en su corazón, Claro. él vivió el duelo. Él sufrió, pero no me lo expresaba porque él me veía a mí. Pasa eso, nos
regresamos a vivir a Tijuana, me recomendaron un doctor de reproducción asistida, le llaman. Vamos con él y yo ya estaba embarazada. Cuando llegamos con él, me hace un ultrasonido, pero no estaba en el lugar correcto. Me echan la farmacia encima 2 semanas y pierdo el embarazo. Fue así rápido. Me acuerdo que un día yo me levanté y sentí, estoy embarazada, lo sentí, me mareé. Ese mareo fue diferente. No es cuando tienes hambre, estás cansada, no, fue diferente. Y sí, este doctor nos dio una explicación del tratamiento que él hace, muy costoso. Nos advirtió, no quiero que vengan cuando estén embarazados porque es mucho más difícil, más costoso. Bueno, total que va. Dije, ya vamos a dejar esto. Es muy desgastante. También trae pleito Sí, claro. entre el esposo. Yo te dije que no fueras, yo te dije que tomaras y de verdad es difícil, este, muy doloroso no poderle decir a mi niño, no, yo a ese punto yo decía, ya no voy a tener más hijos, ya, 3 pérdidas. Bueno, ahí ya iban, ya 4, ¿verdad? Sí, ya las 4 pérdidas. Wow, Claudia, pues es una experiencia tan fuerte porque, como mencionaba al principio, a veces una pérdida nos hace tambalear, pero después de 4, no me puedo imaginar el dolor y ahorita que mencionabas que entraste en un shock después del tercero y que de hecho ni siquiera estaban activamente buscando embarazarse, entonces eh, me gustaría saber cuándo fue cuando tú rendiste, o sea, toda la situación a Dios, o sea, cómo fue ese proceso porque has mencionado que Dios estaba en medio y que que estuvo contigo, pero ¿cómo fue ese tú entregar de, sabes qué, Dios, tú encárgate? No sé cómo fue ese proceso. Yo creo que cuando entregué así de esa manera a Dios, fue ya estando embarazada de Nati, Wow. hasta entonces, porque antes no podía, retenía mucho. Quería yo en mi entendimiento, en mis fuerzas, vamos con vamos con este doctor, según yo, así lo quería manejar y es muy desgastante, físico, emocional, espiritual, muy difícil. También ese tiempo que no me embarazaba, Dios lo usó porque fue un tiempo hermoso. Yo no me quería ir a vivir a Ensenada y Dios nos dio una familia en Cristo tan bella, tan bonita. eh, Fue precioso. Y somos familia. Como dijo el pastor, me gustó mucho lo que dijo. Tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo. Me encanta como dijo así el pastor. Sí, amén. Tenemos la misma sangre, por eso somos familia, la sangre de Cristo que es toda poderosa. Y Dios ese tiempo restauró cosas, pero hasta ahorita que te estoy diciendo me está cayendo a mí, el 20, como dicen por ahí. Sí. Todo ese tiempo, bueno, estuve tomando un curso o un retiro y Dios fue sanando cosas que había en mí desde mi infancia, que yo no sabía, cosas que tenía bloqueadas, Sí. que no sabía que habían sucedido, que yo tenía sospechas porque yo reacciono de esta manera y Dios me fue sanando eh, en etapas, Sí. poco a poco. Ya cuando estábamos acá en Tijuana y fui con un doctor homeópata a atenderme mi tiroides, muy buen doctor, hijo de Dios. Él me atendió lo de mi tiroides y un día mis pies estaban así enormes de Frodo. Y le hablé al doctor, sí, ya sé, usted acostadita con los pies en alto.
Él ya sabía que lo que él me había dado para mi salud iba a dar un buen fruto. Me escaneaba todo el cuerpo, me salía la condición de cada órgano. Yo iba, pero bueno, atropellada, arrollada iba. Y él me daba unas ampolletas alemanas, todo me ponía al 100. Y entonces quedé embarazada de Nati. Sin pensarlo, sin imaginarlo, vi que no llegaba mi periodo, le habló al doctor, sí, ya sé, ya sé, mándeme a su esposo. Ahí va mi esposo, entonces entendí, él sabía. Estuve en reposo, no le quisimos decir a nadie porque por todo lo que ya habíamos pasado, pues ya no queríamos decir nada. Fue difícil, nosotros en ese tiempo teníamos un local de ropa de mujer y lo cerramos, fue difícil porque también, por ejemplo, económicamente se cortó ese ingreso, que mi esposo también pues tenía su trabajo aparte, pero fue estar en reposo otra vez, asustada. Claro. Pensando, tenía sueños muy feos. Entonces regresamos con este doctor que fuimos la primera vez. Y bueno, fíjate lo que pasaba. Él le sacaba sangre a mi esposo, la centrifugaba, separaba sus glóbulos blancos y me los inyectaba. Y era bien doloroso. Wow. Porque los ponía en la primer capa de la piel. Y yo embarazada. Y aguantando el dolor. Así fue un tiempo, me mandó con un endocrinólogo, el homeópata, el endocrinólogo, el ginecólogo y perinatólogo, todo el embarazo. 4 doctores, el gasto, imagínate también el gasto, muy grande, los primeros meses del embarazo, se fue $500,000, pero fíjate que Dios ya tenía planeado que iba a nacer nuestra niña de todas formas, pero uno se quiere sentir seguro también, Exacto. yendo aquí, yendo allá. Cuando ya no teníamos para estar pagando los doctores, ven, mija, yo no te voy a cobrar. Wow. No me cobraban las consultas con el perinatólogo. Al principio íbamos cada 15 días, cada 7 días, cada 5 días, así. Así fue. Me hacía un Doppler, escuchaba el corazón de mi niña. El endocrinólogo, pues por mi tiroides, para que estuviera controlada. Pero hubo un momento en que tenía muy poquito líquido amniótico la bolsa. Y este ginecólogo me dijo que me tenía que hacer un procedimiento que costaba como $1,000,000. Ya no me quiso atender. Wow. Ya no me quiso atender porque como no pudimos hacer eso, no me quiso atender. Pero Dios nos mostró que Él nos sacó adelante. O sea, no era necesario ir con Él. Era la voluntad de Dios, eran los planes de Dios. Algo que ahorita que dices, estaba escuchando un podcast de precisamente hace un poquito de este tema y decía, es que Dios quiere la gloria para Él. Así es, amén. La gloria no puede ser para nadie más, ni para hombre, ni para medicina, ni para nada. Cuando se quiere llevar la gloria, se la va a llevar de arrasando. Así es. Y es cierto, el endocrinólogo me dijo, a todos los embarazos le he atinado, va a ser niño. Solamente a 2 no le he atinado y tengo años. Cuando entramos con Nati en los brazos, hizo así. Sí, que no le había... Sí, igual el ginecólogo, igual Dios se manifestó en todo momento, pero uno se equivoca, uno quiere sentir seguridad, dizque tomando las riendas y uno la riega, gasta el dinero, comete errores. Pero Dios tiene todo ya planeado. Mira, el día que supimos, fuimos con el mismo radiólogo que nos atendió con Army, que nos dijo que era varón, y fuimos con él, ya no vive,
y que nos dice que es niña. Ay, no sabes, no sabes, fue un bálsamo. Fue de verdad, por un mes no podía decir ni gracias Dios. Lloraba, lloraba, lloraba. Llegué con mi hermana, no le pude decir, solamente lloré y ella de verme supo, yo estaba cuidando a mi hijo y supo que era niña. Ella ya tenía una niña. Del lado de mi esposo son 9 hombres y mi hija es la única niña y la más chiquita. Pues bien chiqueadas. Mi suegro no cabía mi suegro. Y mis cuñadas también, porque estaban felices, por la niña. El día que le dijimos a mi hijo que yo estaba embarazada, lloraba, me besaba la panza, abrazaba a su papá y decía, esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Bien hermoso. Estaba feliz. Se le iba la respiración del llanto y entonces dije, Dios mío, ¿cuánto ha sufrido mi hijo? Por un hermanito. Sí. ¿Cuánto ha sufrido? También ese conmigo vive. Sí, y a veces uno está tan metido en su propio sufrimiento que no te das cuenta de lo que tu hijo está pasando. O como decía, yo veía a mi esposo una pieza, ¿no? Pero él estaba así para mí, porque ahí pues yo me sentía desgarrar, morir. Aún en eso, perdón que te interrumpa, aún en eso vemos cómo Dios sigue siendo la provisión completa porque así como te rodeó a ti de estas mujeres que fueron y llenaron tu refrigerador de comida preparada, te ayudaron con las labores de la casa, estoy segura que si le preguntamos a tu esposo también va a decir, sabes que también hubieron esas personas que fueron mi red de apoyo, ¿no? Desde la congregación hasta la familia y pues principalmente que Dios está ahí, ¿no? Que Dios de alguna manera se hace presente en medio de esos procesos. Entonces, volvemos otra vez a mencionar la importancia de la red de apoyo, Así ¿no? es. Que incluso ahí Dios se encarga de suplirlas. O sea, de decir, ¿sabes qué? Aquí estamos. O sea, te estamos sosteniendo, ¿no? En medio, así como dice la Biblia, ¿no? Aún en las alegrías, aún en las tristezas, aún en todo tiempo, está esta red de apoyo que te acompaña, ¿no? Sí. Y algo, ahorita bueno, que estaba escuchándote, Dios me está diciendo, tienes que decir esto. Algo por ahí que mencionaste es que tú sanaste. Tú antes de que llegara el milagro, antes de que llegara lo que estabas pidiéndole a Dios, tú dejaste que Él te usara para sanar, que te usara tu corazón, para que sanara todo lo que traías ahí, porque muchas veces queremos que las cosas sucedan sin nosotros hacer el proceso. No queremos atravesar. Sí, queremos que, pues aquí hay un atajito y yo me voy por ahí, ¿no? Pero lo que Dios quiere es de que te metas con Él y que empieces a vivir la vida con Él agarrada, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque a veces lo queremos como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y Dios te dice, espérate, te estoy dando este tiempo para que te metas conmigo, me hagas caso, me escuches y lo que te estoy diciendo va a llegar, lo que estás orando, si está en mi voluntad, va a llegar. Entonces, a mí eso me encanta. O sea, cuando mencionaste eso, fue que te dejaste trabajar con el Espíritu Santo por medio de que fuiste obediente en esos procesos. Entonces, también es parte de que cuando estamos cruzando un desierto, los desiertos son para eso, para sanar la fe, pero también para sanar lo que tiene que sanar. Sí. De hecho, para llegar a sanar uno toca fondo primero. Así es. Uno se siente que no puede uno más. Y entonces yo, estando en reposo, le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué? ¿Por qué mi niñez pasó esto? ¿Por qué perdí 4 embarazos? Y le empecé a decir todas las cosas que no me gustaron en mi vida o que habían sido dolorosas porque perdí a mi mamá, que habían sido dolorosas, muy dolorosas para mí. Se las enumeré. ¿Por qué esto? Y Dios, ¿quieres saber qué me dijo? Me contestó. Sí. Me dijo, por tu soberbia. Wow. Porque si yo te diera todo lo que tú pides
en el tiempo que tú pides, de la manera que tú pides, te perderías por tu soberbia. Y yo no me había dado cuenta de eso. Inclusive dije, soberbia, yo. Y ahí está. Ay, ay. Y cerré mis ojos y empecé a imaginar que yo tenía las cosas como yo las había deseado. Y mi corazón se hizo grande. Y me asusté. Tuve miedo. Y dije, ay, sí es cierto. Me dio miedo. Cuando llegué a ese punto de confrontación, es cierto. Yo no sabía. Es que mira, yo soy cuarta generación de cuna cristiana. ¿Sabes cómo crece uno dentro, bueno, o yo dentro del cristianismo? Somos una familia tan grande. Mis abuelos paternos pusieron la primera iglesia cristiana aquí en Tijuana. Wow. Mis abuelos maternos iniciaron una iglesia cristiana en playas de Tijuana. Entonces, imagínate, uno crece así. Y entonces, esa es tu vida, esa es tu realidad. No te das cuenta, sabes, creces conociendo a Dios palpable. No porque te lo platican tus papás, porque tú lo vas viviendo desde tu niñez. Pero hay cosas que uno no va procesando, que se van quedando ahí guardadas. Porque ser cristiano no es ser perfecto, ni santo. No. No, lejos. Obra en continuo refinamiento. Así es. Y muy Va a decir, pues, sí, hasta que el Señor nos abre a su presencia. sí. Entonces uno de repente te cae el 20 y dices, ¿cómo? ¿En qué momento? Porque creces así y dices, no, pues yo no hago esto, yo no hago aquello. De repente uno está como la parábola, yo hago esto, hago lo otro, él es alcohólico, no se merece. Y Digamos. exacto. Y que decía el alcohólico, Señor, perdóname porque no puedo dejar esto. Ahí. Sí, y Dios se agradó más. Y uno no se da cuenta hasta que llega ese punto de quebrantamiento. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando me dijo eso el Señor, dije, perdóname, Padre. Y ha sido un continuo proceso, un trabajo de continuo, como dice Carlita, y un continuo, de trabajar eso en mí, Sí. de quitar eso que no viene de Dios, que te engrandeces, no, eso no viene del Señor. Y lo quita porque Dios es bueno, Amén. Todo bien. porque Él no quiere eso en tu vida y quiere trabajar eso porque no viene de Él. Y uno ni sabe porque el corazón es engañoso. No, y me asombra cómo se cumple la palabra, ¿no? En Proverbios, no me acuerdo exactamente cuál proverbio es, pero la parte que dice, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero que su final es camino de muerte, ¿no? Y que te dice, cuando hago este flashback y que Dios me dice, si yo te hubiera dado todo esto que tú querías en el tiempo que tú lo querías, como tú lo querías, ¿dónde estarías ahorita? O sea, ese camino es un camino de muerte y por eso no te lo di. Así Y a lo es. mejor suena como contradictorio, ¿no? Porque dice, ¿cómo ese camino iba a ser de muerte y todos los bebés que perdí, ¿no? Pero al final de cuentas, Dios es el que ve el final del camino y dice, yo sé que mi hija va a tener 2 diamantes preciosos que van a ser instruidos en la palabra de Dios, que van a crecer conforme a mis principios y ese es el camino de vida. Sí. Y son. Entonces, Oh. entonces es porque Dios alcanza a ver el rompecabezas completándose a futuro, ¿no? Entonces, Sí. es asombroso ver el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, ¿no? De decir, Señor, o sea, tú sabías que esto era algo que me iba a traer muerte no solo a mí, sino a mi familia, si se cumplían las cosas como yo las quería. Y te doy gracias porque no fue así, ¿no? Sí. Te doy gracias porque hoy puedo ver tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu soberanía, tu providencia, tu provisión, y se vuelve palpable el Dios que tú eres y que tú fuiste para mí en mi juventud y en mi niñez, se vuelve palpable para mis hijos. Así es. Y eso es una gran bendición, o sea, de decir, mis generaciones te están viendo, ¿no? Así es. Ahorita que estabas hablando de eso, que dices, no, por cómo hubo abortos y eso es muerte, ¿no? Pero
Dios dice en su palabra que todo lo que, los que nos pasa, lo utiliza para nosotros ser luz para otras personas. Y ahorita que tú puedes compartir con todas esas personas que te van a ver y que te van a escuchar, eso es parte de la luz que Él quiere que se compartiera. Así es. Porque realmente cuántas personas hablamos de este tema y cuántas personas lo hacemos de la mano de Dios. Entonces, es un camino de dolor y de quebranto, pero al final de Dios te dio la victoria. Sí, Que gana. sí, amén. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Así es. Mira, antes de que estuviera embarazada de Nati, que teníamos el local de la ropa, era ropa de mujer y nos llevábamos a nuestro hijo Armando, que estaba chiquito. Y un día soñé que nos robaban a nuestro hijo y que lo recuperábamos en pedacitos. Y un día vi a esos 2 hombres que había soñado. Los vi. Y el local lo teníamos en Unsuacmit. Entonces yo ya no quería ir allá. Claro. Y fue un conflicto, porque como dices, como en un sueño, pero yo sé que Dios me habló. Fue tan real, y cómo yo voy a ver a 2 personas que soñé que nunca había visto. Pues que quedó embarazada de Nati, así que a la fuerza cerramos el local. Porque tuve que estar en reposo. Y está. Entonces, Dios, que es perfecto, que es bueno, que cuidó de mi hijo, aún en los tiempos difíciles, porque fueron tiempos difíciles desde la primer pérdida, que él se quedó solo 3 días llorando, dormido, y yo decía, mamá mía. Y ahora que ya sabemos que estábamos embarazados, bueno, así decíamos nosotros, estamos embarazados. Y yo siempre quise ponerle Natalia. Y bueno, según yo le iba a poner Claudia Natalia o Andrea Carolina, porque yo me llamo Claudia Carolina. Mi esposo me decía, no, yo sé que Dios me va a dar el nombre de mi niña. Y ya nuestro primogénito se llama como tú, Armando. Y bueno, ¿qué día crees que nació mi niña? El 24 de diciembre. Natividad, Natalia, nacida en Navidad. Era. Ya, ¿qué más señal de Dios quieres? Ahí está. Está puesta, ¿sabes? Oh, qué bonito. Ay, bueno, ahorita que estamos ya riéndonos y estamos hablando de esto, ya ahorita me pone en el corazón decir esto de, ahorita tú puedes, ya estás gozosa, estás viviendo en gozo con tu niña y con tu niño, pero algo importante también aquí es de que muchas veces hay personas que se quedan en la amargura, porque esto es doloroso, esto se puede llegar a ser un momento de estancamiento espiritual, físico, mental para muchas personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, algo creo que estoy rescatando de esto es de que si tú has pasado por una de esas situaciones de aborto, ya sea una o múltiples, si tú te quedas en el dolor, si tú te quedas en la amargura, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Como decimos aquí, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hay un propósito para todo. Y si nos quedamos en la amargura, estamos robando todo lo que Dios quiere hacer, pero todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, para su iglesia, para la gente, para todos los que van a ser bendecidos por medio de tu vida, porque se decide quedarse en la amargura. Uno decide quedarse ahí. Porque es algo que el corazón decide, yo quiero sentir dolor y yo quiero quedarme aquí. Y lo puedo decir porque yo tuve esa decisión también, tuve que tomar esa decisión. Con mi hija fue, o me quedo aquí acostada sin hacer nada porque me duele horrible, o le decido creer a Dios de que hay algo más que esto. Entonces es una decisión que tomamos y no es a la ligera, no es como que, voy a decidir no estar deprimida, o voy a decidir, no es algo a la ligera. Es algo que se tiene que trabajar y que hay tanatólogos, hay consejeros, busca ayuda, pero es una decisión que se toma y que Dios no nos quiere tener ahí
porque la amargura no viene de Él, el dolor que vivimos no lo manda Dios. Son cosas que tenemos que vivir porque vivimos en un mundo caído. En este mundo tendremos aflicción, eso lo dice Cristo. Pero Él ya venció al mundo. Y es todo eso que vivimos, ese dolor, Él lo restaura. Y no solamente venció al mundo, nos dejó a su Espíritu Santo para que Así es. pudiéramos vivir a través de esas Amén. aflicciones, ¿no? Que en medio de esas aflicciones nosotros podamos decir, oye, el Espíritu Santo habita en mí y si yo lo dejo, me va a dirigir. Aún en medio de este dolor, aún va a dirigir mis palabras, va a dirigir mi oración, va a dirigir mis decisiones de tal manera que yo pueda, aún en medio del dolor, seguir honrando a Dios, ¿no? Así. Aún en medio del dolor, hacer cosas que van a ayudarme a avanzar en mi proceso de sanidad. Para ir cerrando, Claudia, nos gustaría que nos compartieras un versículo que para ti durante todo este proceso ha sido como uno o tres, si quieres, no sé, pero que hayan sido como claves en todo este proceso. Todo Eclesiastés. Todo Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo que estuve embarazada, mi esposo aprendió a cocinar, a hacer un arroz bien delicioso. Me hacía mis licuados de betabel. Bueno, él Fue bendecido. me cuidaba, pues pues sí me hacía de comer y todo. Siempre estuvo ahí, cuidándome. Y hacía un arroz bien rico, déjame te digo, ¿eh? Para tener que invitar. Sí, y hace unas crepas muy ricas. Ay, bueno. Claudia, pues entonces quisiera también ya para cerrar que pudieras ver a la cámara para todas las personas que te están escuchando o viendo. ¿Qué le dirías a esa mujer que está pasando por lo que tú pasaste? ¿Qué le puedes compartir, decir que quede en su corazón? Créele a Dios. Créele a Dios. Ese libro maravilloso no está ahí de oquis. Ábrelo. El Señor te va a hablar. Y en su tiempo, el Señor te va a responder. Cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, retrasamos los procesos, son más dolorosos, perdemos tiempo, energía, dinero. Pero Dios tiene todo en su tiempo perfecto. Porque Él sabe lo que está tratando en tu corazón y el proceso. Y el proceso por el que estás pasando. Y en su tiempo, el Señor te va a responder. Porque Él es bueno y Él sabe en qué momento darnos que no nos haga daño para no echarnos a perder y para mostrar su amor de Padre, su soberanía. ¿Sabes cuántas veces fueron calladas las bocas de los doctores por mi Padre? Contra todo pronóstico médico nació nuestra niña, que ha venido a completar nuestra familia de 4. Son tan diferentes nuestros 2 hijos y tan hermosos los 2, llenan de gozo mi corazón. Yo les digo my true love a mis hijos, porque Dios me ha enseñado su amor por medio de mis 2 hijos, su amor de Padre perfecto. No dejes de creerle a Dios, porque en su tiempo los que sembraron con lágrimas segarán. Ay, Señor, segarán con regocijo, irán andando y cantando. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Dios. No hemos hecho esto nunca en episodios, pero me gustaría poder orar por las que nos están escuchando, para que puedan sentir esa llenura que viene del Espíritu Santo. Entonces me gustaría, si puedes orar por ellas. En este momento cerramos nuestros ojos y vamos a orar por ti. Quien sea que tú deseas, donde estés, vamos a orar por ti.
Padre, a ti te damos toda la gloria y la honra porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Por encima de todas las cosas, tú eres amor. Tu amor es infinito, Señor, no tiene principio, no tiene fin. Gracias, Padre. Gracias por escogernos. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitir este espacio. Gracias por las mujeres y los hombres también que están escuchando esto, que con desespero han esperado, Señor. Con dolor en su corazón, escucha sus oraciones, Padre. Sabemos que tú tienes un proceso para cada uno de ellos y que nada escapa de tus manos. Pero así como tú tuviste misericordia de mí, Señor, y te acordaste de nuestro dolor, Señor, de los tres, tú nos diste nuestra hermosa hija. Yo te suplico, te suplicamos, Señor, aquí todos presentes, que tú tengas misericordia y te acuerdes de tus hijas, que ellas desean tener el primero, o tal vez el segundo, o el tercero, Señor. Lo que tú has puesto en ellas, en su corazón, Señor, desde su niñez, desde pequeñitas. Te ruego, Señor, que ahora que son adultas, tú les concedas el deseo de su corazón y soples aliento de vida en su vientre, Señor, y les proveas todo lo que ellas necesitan, Señor, para que ese bebecito nazca bien y cumpla el propósito por el cual tú lo has traído, Señor, porque tú lo planeaste aún antes de que esté en el vientre de su madre, Señor. Te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en cada una de ellas, Señor, y que su esposo sea esa fortaleza que ellas necesitan, Señor, que por medio de su esposo tú las abraces y les digas que estás ahí con ellas, Señor. Bendito seas, Padre. Pon esa sonrisa en su rostro, como aquella sonrisa que pusiste en el nuestro cuando supimos que Nati estaba en mi vientre, cuando supimos que era niña, cuando nació, Señor. Cuando tú la trajiste, Padre, acuérdate de tus hijas que claman por ti. Y si hay personas que están viendo esto, que todavía no han escuchado de ti, Señor, toca sus corazones y diles que tú eres Dios y tú mandaste a tu Hijo por amor de ellos entregar su vida para que todo lo que te pidan a ti, que eres tu Padre, les sea concedido por medio de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Claudia, por orar. Ahora sí que este episodio fue dirigido a ti, que nos estás escuchando, si estás pasando por esta situación, que sepas que hay esperanza, que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que se glorifica en todo y de lo más mínimo detalle, Él tiene el control y Él tiene cuidado de tu corazón. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el siguiente episodio y confiamos en que este episodio ya has pensado en algunas personas con quienes compartirlo. Te invitamos a hacerlo, te animamos a hacerlo porque son personas que necesitan escuchar que hay una esperanza de vida y que puedan ser restauradas y rescatadas de ese dolor, de esa amargura. Entonces no dudes en compartirlo con aquella mujer que sabes que está pasando por un proceso de duelo por aborto, o con aquel hombre de familia que está pasando y está viendo este dolor en su esposa. Te damos las gracias por tu tiempo, por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Eser, la belleza del duelo. Hasta la próxima. Bye bye.